¿Quién está en línea? Bien, otro placer y otro gusto tener en línea de comunicación al doctor Andrés Gil Domínguez. La verdad, qué placer escucharlo, doctor, de acá desde La Rioja. Mi nombre es Daniel López. Este programa se llama Desde el Velasco. Un gusto, sea usted bienvenido. ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo están ustedes? La verdad, un placer escucharlo. Lo vi en varias entrevistas, lo vi en su accionar, en su oratoria, en su claridad de concepto. Entonces la producción con buen tino dice, hay que invitarlo al doctor Andrés Gil Domínguez para hablar de un poco de todo porque él sabe. ¿Me puede decir si yo fuera su empleador, que no lo soy, no soy nada al lado suyo? Dígame por favor su expertise. Usted es doctor en Derecho y qué otras cosas más. Soy doctor en Derecho Constitucional, postdoctor en Derecho Constitucional, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y abogado litigante. O sea, de todo. Ha estudiado, se ha quemado las pestañas estudiando para dar y para luchar por un buen servicio de justicia, que es lo que todos queremos, ¿no? Sí, siempre del lado, de este lado del mostrador, del ejercicio de la profesión, del ejercicio de la abogacía y de la formación de abogados, de futuros abogados y de la formación de posgrado de abogados y abogadas ya recibidos que buscan especializarse en lo que es el ámbito de mi ámbito de expertise. Correcto. Doctor, según usted, según su saber y entender, ¿qué piensa del escándalo cripto? En primer lugar, que hay una conducta que desarrolló el presidente Milei que está fuera de discusión, que es él en carácter de presidente de la Nación, utilizando una cuenta de una red social muy importante que es X, validada como en su carácter de presidente, publicó un posteo que se mantuvo durante 5 horas como posteo fijo, donde indujo a la compra de una criptomoneda que terminó siendo una estafa, una estafa global. Ujú. Esto está probado y esto genera una colisión frontal con la ley de ética pública y es una conducta subsumible eventualmente en varios tipos penales del Código Penal. Entonces, Bien, por un lado, la justicia tiene que investigar la responsabilidad penal del presidente y por otro lado, el Congreso tiene que investigar la responsabilidad política del presidente. perfecto. El Congreso ya vimos que no. La Cámara de Senadores vimos que no. Bien, ¿y eso dónde Lamentablemente, Adelante, doctor. lamentablemente, sí, sí, lamentablemente en un episodio que da vergüenza, que llena de vergüenza lo que es el sistema institucional democrático argentino, Ujú. con un senador que impulsa un proyecto de crear una comisión investigadora, lo firma el dictamen de comisión y cuando va al recinto da vuelta su voto. Sí, sí, Y no tiene, una locura. Una locura. no tiene ninguna consecuencia, al día de la fecha no tiene ninguna consecuencia política lo que hizo el senador Vichy de Corrientes. Usted sabe, doctor. Pero, Adelante, adelante, sí. por favor. Adelante. No, no, pero ahora se están evaluando en la Cámara de Diputados distintas alternativas, Ujú. como para que el Congreso cumpla con esta función de investigar la conducta del presidente en términos de violación de la ley de ética pública. Perfecto. Doctor, ¿puede pasar algo con el fiscal Tayano toda vez que su hijo trabaja, creo que en la jefatura de gabinete o una cosa así? Usted, su olor, el olor, ya no le hablo desde lo profesional, hablo desde su olor técnico. Tengo a mi hijo trabajando en el gobierno, soy el fiscal que investiga al presidente. ¿Va a pasar algo? En primer lugar, que entre las causales de recusación y excusación no está tener un hijo que trabaje con alguien. Bien. En segundo lugar, yo lo conozco al fiscal Tayano, es un excelente fiscal, excelente persona, Ah, qué que bueno. si en algún momento él considera que la relación que tiene con su hijo, el trabajo con su hijo, impediría desarrollar sus funciones, se va a excusar Perfecto. él solo. Pero hoy no hay una incompatibilidad. Si uno revisa las causales de recusación, que son las mismas de excusación, no hay ninguna que se aplique a yo tengo un hijo que trabaja en el Estado y por eso no puedo investigar eventualmente al presidente. No Desde el existe, libro, técnicamente no existe no eso. existe, correcto. Desde el libro, desde su saber, Cristina Kirchner tiene una doble condena, por supuesto faltaría la corte. ¿Ella puede ser candidata desde su saber?
Desde mi saber, ni Cristina, ni Mauricio Macri, ni Javier Milei, si tuvieran esta posición, pueden ser inhibidas de ejercer el derecho político a ser elegidos si no tiene una sentencia firme pasada a la autoridad de cosas juzgadas, y eso se logra desde mi punto de vista Correcto. cuando existe un recurso pendiente a la Corte Suprema de Justicia y la Corte se expide al respecto Bien, y confirma una sentencia condenatoria. Llámese Cristina Fernández de Kirchner, llámese Mauricio Macri, Javier Milei o el sapo Pepe. no Es lo importa. mismo. Correcto. Entonces, según usted, ella puede ser candidata hasta que la Corte, digamos, confirme o no las condenas anteriores. Sí, por ahora la única condena que llegó, que está por llegar a la Corte, es el caso Vialidad. Bien, entonces lo de la ficha limpia, ¿qué, doctor? Desde mi perspectiva, choca contra la Constitución y una interpretación pro persona de lo que son los tratados internacionales sobre derechos humanos. Ujú. ¿Podría recurrir ella eventualmente si con la ficha limpia se inhabilita su elección? ¿Su probable elección? Y, y si se sanciona la ley está vigente al momento que ella quiere ser candidata, y ella, cuando se presenta como candidata, le aplican la ley y no la dejan ser candidata y lo va a poder judicializarse. Doctor, ¿cómo se puede ser subjetivamente honesto si quien te elige es la Cámara de Diputados y Senadores, hablo de los jueces y fiscales federales, cuando volvés a tu provincia te van a pedir favores? Quiero decir, ¿cómo si los jueces se eligen de esa manera, es muy difícil la independencia judicial del poder político? ¿Hay alguna manera de solucionar esto o transparentarlo mejor? Bueno, en primer lugar, que a los jueces de la Corte lo elige el presidente por acuerdo del Senado, y a los jueces anteriores los elige también el presidente con acuerdo del Senado, pero antes interviene el Consejo de la Magistratura con un procedimiento de un concurso de selección, que hay un procedimiento de oposición, de antecedentes, Ujú. de, de una entrevista. Se pueden inscribir en ese concurso aspirantes de todo el país. Y Bien, me parece que lo mejor para evitar presiones es saber elegir bien a los jueces a las personas que van a ser jueces y juezas. sí. Pero dependen en última instancia o en primera instancia del poder político y es difícil en Argentina ese tema. Dividir, escindirse. Sí, es difícil y muchas veces los candidatos que pasan con muy buenos notas en los exámenes y tienen muy buenos antecedentes, tienen que empezar a hacer todo un recorrido político como lo están acostumbrados para que no venga alguien con un salto de garrocha y lo supere. Correcto. Bien. El Consejo de la Magistratura fue incorporado en 1994 para despolitizar las elecciones de designación de los jueces anteriores. Lamentablemente no lo logró. Ujú. Su visión, no sé si política jurídica, ¿está correcto para usted? ¿Le parece bien la eliminación de las PASO? La suspensión de las pasos para las elecciones intermedias me parece que es correcto. Ujú. La existencia de las pasos para elección presidencial me parece que es una necesidad. Bien. García Mansilla y Lijo, ¿alguna mirada de ellos? ¿Le parece que son las personas ideales o correctas propuestas por el presidente Milei? En primer lugar, que existiendo tres integrantes hombres de la Corte Suprema de Justicia y dos vacantes, que se postule a dos hombres y a ninguna mujer, está violando esta postulación la Constitución, los tratados sobre derechos humanos con respecto a que el Estado tiene la obligación de generar reacciones positivas para la tutela de los derechos de las mujeres, Ujú. especialmente en ocupar cargos relevantes. Y si uno piensa que 130 años Mm. en la Corte Suprema de Justicia tuvieron solamente tres mujeres, Es triste. acá hay un primer problema y un primer obstáculo. Y después, pasado este, que no es un obstáculo menor, me parece que ninguno de los dos candidatos encarna hoy lo mejor que podríamos tener en la Corte Suprema de Justicia. Bien. El hijo se lo conoce por un dormidor de causa, si se me permite el término. ¿Usted tiene la misma mirada del hijo o algún cuestionamiento profesional no ético? En primer lugar, que el hijo está dentro de la lógica y funcionamiento de Comodoro Pi.
Ujú. Es una justicia aparte. Existe la justicia argentina y existe la justicia de Comodoro Pi. Buen punto. Son dos justicias distintas. Qué triste y qué buen punto. Y el hijo no, el hijo representa esa lógica. Mm, mm. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque si el hijo está moralmente incapacitado para ser juez de la Corte Suprema de Justicia, tampoco podría ser juez de primera instancia. Sí, sí. Eh, Entonces, una cosa es que se lo rechace porque uno, el Senado considera que no tiene los antecedentes relevantes que debe tener, y otra cosa es porque no tiene cualidades éticas y morales, porque si no tendría que dejar de ser juez al otro día también de primera instancia. es correcto. La última, agradeciéndole su tiempo inmensamente, doctor. Em, ¿Cómo se mejora un sistema judicial viciado? Eso lo digo yo, no lo hago cargo a usted. Políticamente viciado, manoseado, desprestigiado. ¿Cómo lo mejoraría usted? Y si mi ley quiere mejorarlo, eso ya es su opinión suya, la querrá dar o quiere mantener el status quo. Vamos a empezar por atrás. Creo que Milei no tiene la más mínima intención de cambiar el Poder Judicial porque hasta acá el Poder Judicial que tiene que proteger el poder le ha sido totalmente condescendiente. Mm, Así que ¿para qué va a querer que cambiarlo? ¿Para qué va a querer modernizarlo? mm, ¿Y cómo se modifica el Poder Judicial? Y en la medida que no sea una política pública basada en el acuerdo de las grandes fuerzas políticas, en donde el punto central sea incorporar tecnología, difícilmente nosotros podamos salir de este estado. Y como estamos justamente en el ámbito de un gobierno que desprecia el diálogo, desprecia los consensos, que intenta pulverizar a la oposición, estamos muy lejos de poder tener siquiera un mínimo atisbo de mejorar la justicia, por lo menos a nivel federal. A nivel provincial, en algunos lugares se han hecho esfuerzos y proyectos que se han concretado para que funcione mejor. correcto, correcto. Doctor, muchísimas gracias por los conceptos, por su tiempo y por ilustrarnos en cuestiones tan importantes como la justicia y su visión. La última de Yapa nada más. ¿Hubo algún presidente, según usted, que quiso o que tuvo algún atisbo de querer mejorar la justicia, algún atisbo? ¿O son todos más o menos iguales, llegan al poder, lo digo yo, se enamoran del poder, en fin, y hacen los conciliábulos contubernios con el poder político, poder judicial, etcétera, etcétera, me calmo? ¿O hubo alguien que avanzó un poquito en algo? Yo creo que hubo tres intentos con distintos grados de intensidad y éxito. El primero fue Raúl Alfonsín, Ujú. el segundo fue Néstor Kirchner Mire usted. y el tercero fue en el comienzo de su mandato Alberto Fernández. Después, muy pocos y pocas. Doctor, en Argentina se puede perder con la verdad, ¿no es cierto? En el mundo hoy se puede perder con la verdad. Hay que Ujú. ver lo que pasó en Alemania este fin de semana Sí, sí, fue, para fue... darse cuenta cómo está el mundo. ¿Y cómo está? Y el mundo está pata para arriba, especialmente después de lo que uno creía que nos había enseñado la Segunda Guerra Mundial. Mm. Por sí o por no, doctor, mi ley, según usted y según su expertise y la cantidad en fin, de doctorados que tiene usted y su forma de expresión, de vivir, de enseñar, a priori, ¿Javier Milei es culpable por lo que hizo? Yo voy a defender siempre el principio de inocencia también. Y el dubio pro reo. Llámese Javier Milei, Mauricio Macri o Cristina Fernández de Kirchner. Javier Milei está sometido a un proceso penal que deberá desarrollarse y arrojará resultados, sobre los cuales ahí hablaremos analizando las pruebas y los argumentos de la decisión que la justicia tome. Mientras tanto, Javier Milei se presume inocente, como cualquier otra persona. Doctor, un abrazo gigante desde La Rioja, desde el Velasco. Es una cadena montañosa y que las cosas se ven mucho mejor. Ha sido un placer hablar con usted y escucharlo y gracias por el tiempo. Muchas gracias, tenga muy buen día. Gracias. Hemos hablado con el doctor Andrés Gil Domínguez, doctor en Derecho, profesor, etcétera, 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 hablándonos de todo, la verdad, lo que él siente, lo que él ve,
de lo que está viviendo la Argentina en general, con el caso cripto, Milei, el mundo. La verdad, un gustazo poder escucharlo.